Matías Ledesma nunca pensó que ese día cambiaría su vida. A sus 20 años, el segundo hijo de una familia trabajadora del conurbano bonaerense, se había acostumbrado a luchar contracorriente. Sus padres, ambos empleados en el sector servicios, habían hecho enormes sacrificios para que él y su hermana mayor pudieran estudiar, para que tuvieran las oportunidades que ellos nunca tuvieron. El camino no había sido fácil. Desde que tenía memoria, Matías había visto a su familia ajustarse el cinturón ante cada nueva crisis económica. La inestabilidad era su única constante. Su padre, Daniel, había perdido su empleo de toda la vida en una fábrica textil que cerró durante la pandemia. Su madre, Silvia, había añadido turnos extra como enfermera para compensar. La inflación devoraba los salarios casi tan rápido como llegaban. A pesar de todo, Matías había logrado ingresar a la Universidad de Buenos Aires para estudiar economía. Una decisión influenciada tanto por su fascinación, por entender los ciclos que habían marcado su vida familiar, como por un pragmatismo nacido de la necesidad. Como muchos jóvenes argentinos, dividía su tiempo entre estudiar y trabajar. Por las mañanas asistía a clases, por las tardes trabajaba como cajero en un supermercado y por las noches se sumergía en libros y apuntes hasta que el cansancio lo vencía. La idea de asistir a la conferencia en el Centro Cultural Conex había surgido casi por casualidad. El presidente Javier Milei, economista convertido en político y ahora mandatario en ejercicio, daría una charla sobre el futuro económico de Argentina y el rol de los jóvenes. Uno de sus profesores había mencionado el evento, sugiriendo que sería instructivo escuchar directamente las ideas económicas que estaban transformando el país, independientemente de las posiciones políticas personales. El pensamiento crítico requiere exponerse a ideas diversas, había dicho el profesor, especialmente aquellas con las que podemos no estar de acuerdo. Matías no se consideraba particularmente político. A diferencia de muchos de sus compañeros, no militaba en agrupaciones estudiantiles ni participaba activamente en las frecuentes protestas universitarias. Su tiempo era demasiado escaso, dividido entre responsabilidades que no le dejaban margen para el activismo. Pero seguía las noticias, observaba el impacto de las nuevas políticas económicas y sentía esa mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo pragmático tan característica de quien ha visto demasiados ciclos de promesas incumplidas. Conseguir una entrada para la charla no había sido sencillo. La demanda era alta y Matías había tenido que hacer fila durante horas el día anterior, sacrificando preciosas horas de estudio. Pero algo en él sentía que valía la pena escuchar directamente al presidente, sin el filtro de los medios o las interpretaciones de terceros. El día de la conferencia, Matías llegó al Conex con anticipación. Vestía lo mejor que pudo. Pantalones de vestir algo gastados en las rodillas pero bien planchados, una camisa celeste heredada de su padre y zapatos que había lustrado meticulosamente esa mañana. Quería mostrar respeto por el evento, por el orador y quizás también por sí mismo. Llevaba en su mochila un cuaderno para tomar notas y un libro de economía austríaca que había pedido prestado en la biblioteca, con la vaga esperanza de conseguir un autógrafo si se presentaba la oportunidad. El lugar estaba abarrotado. Estudiantes, profesionales, políticos y curiosos se mezclaban en un ambiente cargado de expectación. Matías logró encontrar un asiento en la mitad del auditorio, ni tan adelante como para sentirse intimidado, ni tan atrás como para perderse detalles. A su lado, un grupo de jóvenes discutía acaloradamente sobre la reciente devaluación del peso y sus efectos en la economía cotidiana. «Mi alquiler subió un 40% en 2 meses», decía uno.
Pero la inflación está bajando por primera vez en años, argumentaba otro. El ajuste era necesario. Matías escuchaba sin intervenir, registrando mentalmente los argumentos de ambos lados. Personalmente, había sentido el golpe de las medidas económicas en su propia casa. El precio de los alimentos básicos se había disparado, los servicios públicos costaban el triple y el sueldo de su madre ya no alcanzaba como antes. Sin embargo, también había notado una incipiente estabilización en los precios durante las últimas semanas. Era demasiado pronto para conclusiones, pensaba, pero imposible no tener opiniones cuando las políticas económicas afectaban directamente tu capacidad de llegar a fin de mes. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un súbito cambio en la energía del lugar. Un murmullo recorrió el auditorio mientras el equipo de seguridad tomaba posiciones. Segundos después, Javier Milei hizo su entrada, generando una ola de aplausos y algunos abucheos aislados. El presidente, con su característico cabello despeinado y su postura desafiante, agradeció la bienvenida y comenzó su presentación sin preámbulos. Durante la siguiente hora, Milei desgranó su visión económica con la vehemencia que lo caracterizaba. Habló sobre la necesidad del ajuste, la reducción del gasto público, la importancia de la libertad económica y su plan para reposicionar a Argentina en el mapa global. Utilizaba términos técnicos, pero los explicaba con analogías accesibles, alternaba teoría económica con anécdotas personales, y no rehuía de las críticas a administraciones anteriores ni a sectores que consideraba beneficiarios de privilegios estatales. Matías tomaba notas frenéticamente. Muchos conceptos resonaban con lo aprendido en la facultad, aunque aplicados desde una perspectiva diferente a la que predominaba en sus clases. Otros argumentos le generaban dudas o directamente desacuerdo, pero apreciaba la coherencia interna del discurso independientemente de sus propias inclinaciones. Finalmente llegó el turno de las preguntas. Varios asistentes plantearon consultas técnicas sobre aspectos específicos del programa económico. Otros expresaron preocupaciones sobre el impacto social de las medidas. Milei respondía con variados grados de paciencia o vehemencia según percibiera genuina curiosidad o intenciones confrontativas. Casi al final de la sesión, impulsado por una mezcla de curiosidad intelectual y preocupación personal, Matías levantó la mano. Para su sorpresa, fue seleccionado. Un asistente le acercó un micrófono mientras las cámaras que transmitían el evento en vivo se dirigían hacia él. «Buenas tardes, señor presidente», comenzó agradeciendo que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «Mi nombre es Matías Ledesma, soy estudiante de Economía en la UBA». Hizo una breve pausa para ordenar sus pensamientos, consciente de que posiblemente nunca volvería a tener la oportunidad de dirigirse directamente al presidente de su país. «Entiendo la teoría detrás del shock económico y comparto la preocupación por el déficit fiscal crónico de nuestro país», continuó. «Pero quisiera preguntarle sobre las familias trabajadoras que están sufriendo el impacto inmediato de estas políticas. Mi padre perdió su empleo durante la pandemia y nunca pudo reinsertarse formalmente. Mi madre es enfermera y sus horas extra ya no alcanzan para cubrir los aumentos de servicios y alimentos». Hasta aquí, su voz se había mantenido profesional, académica incluso, pero al mencionar a su familia, algo se quebró en su compostura. «Estamos haciendo todo lo que se supone que hay que hacer», continuó con la voz ligeramente temblorosa. «Trabajo mientras estudio, no pedimos subsidios, creemos en el esfuerzo personal. Pero cada vez es más difícil llegar a fin de mes, y muchas familias como la mía están perdiendo la esperanza». Intentó continuar, pero, para su horror,
sintió que las lágrimas comenzaban a agolparse en sus ojos. No eran lágrimas de manipulación ni de autocompasión, sino la manifestación física de meses de estrés acumulado, de ver a sus padres envejecer prematuramente por las preocupaciones, de su propio temor a tener que abandonar sus estudios si la situación económica seguía deteriorándose. Lo siento, se disculpó tratando de recuperar la compostura. Mi pregunta es, ¿qué les dice a las familias trabajadoras que están haciendo todo lo correcto pero siguen cayendo? ¿Cuánto más tienen que sacrificar antes de ver resultados tangibles? Un silencio espeso se apoderó del auditorio. Matías, mortificado por haber perdido el control emocional en un contexto tan público, bajó la mirada mientras intentaba secarse discretamente los ojos. Javier Milei, conocido por sus reacciones vehementes y a veces confrontativas, observó al joven durante unos segundos que parecieron eternos. Su expresión, habitualmente combativa, se suavizó de manera perceptible. Cuando habló, su tono había cambiado completamente. Matías, comenzó utilizando el nombre del estudiante, algo inusual en sus interacciones públicas. Primero quiero agradecerte por tu pregunta. No es fácil exponer la situación personal de uno mismo y su familia en un contexto como este, y valoro profundamente tu sinceridad. El presidente hizo una pausa, como reconsiderando el enfoque de su respuesta. Lo que estás describiendo es precisamente la realidad que estamos intentando cambiar, continuó. Durante décadas, Argentina ha atrapado a familias trabajadoras como la tuya en un ciclo interminable de crisis, donde cada generación termina peor que la anterior a pesar de hacer todo lo correcto, como bien dices. Milei se alejó del podio y dio unos pasos hacia el frente del escenario, en un gesto inusualmente cercano. El modelo económico que estamos desmontando es el que llevó a tu padre a perder su empleo, el que obliga a tu madre a trabajar horas extra que no compensan la inflación, el que te pone a ti en la situación de trabajar y estudiar al mismo tiempo, con la incertidumbre de si valdrá la pena el esfuerzo. Matías escuchaba atentamente, sorprendido por la dirección personal que había tomado la respuesta. La transición es dolorosa, no lo niego, admitió Milei, en un tono más medido que el habitual en sus discursos. En cierto sentido, estamos drenando una infección que lleva décadas desarrollándose, y ese proceso inevitablemente causa dolor. Pero la alternativa, dejar que la infección siga creciendo, solo garantiza un desenlace catastrófico. Hizo otra pausa y miró directamente a Matías. No puedo prometerte que mañana todo será mejor para tu familia. Sería deshonesto y populista hacer ese tipo de promesas. Lo que sí puedo asegurarte es que cada decisión que tomamos está orientada a construir un país donde el esfuerzo de personas como tú y tus padres finalmente se vea recompensado, no castigado. El auditorio estaba en completo silencio, captando la rareza del momento. El economista de discurso agresivo, mostrando un costado empático raramente visto en público. Permíteme una última reflexión, continuó Milei. Estás estudiando economía y eso me dice que entiendes conceptos como incentivos, señales de mercado y horizontes temporales. Lo que estamos intentando no es un simple parche para llegar a la próxima elección, sino una reestructuración fundamental que lleva tiempo. Tu generación ha sido estafada repetidamente por políticas de corto plazo que hipotecaron el futuro. Nuestra meta es devolverte ese futuro, aunque el proceso sea difícil. Matías asintió, conmovido por la respuesta pero aún procesando sus implicaciones. No era la típica respuesta política llena de promesas vacías, sino un reconocimiento honesto de la dureza del momento junto con una explicación del propósito mayor. Te propongo algo, añadió Milei inesperadamente.
Al terminar, me gustaría que te acerques. Quisiera conocer más sobre tu situación y ver si podemos encontrar alternativas específicas que puedan ayudar a familias como la tuya durante esta transición. Un murmullo sorprendido recorrió la sala. No era común que el presidente, conocido por su estilo directo y a veces distante, ofreciera ese tipo de acercamiento personal. La sesión de preguntas continuó con un par de intervenciones más, pero el tono del evento había cambiado notablemente. La interacción con Matías había humanizado tanto al presidente como al debate económico, recordando a todos los presentes que detrás de los grandes números y las teorías económicas había historias reales, familias concretas, vidas que no podían ponerse en pausa mientras se ajustaban las variables macroeconómicas. Al concluir el evento, Matías dudó sobre si acercarse como había sugerido el presidente. Parte de él temía que la oferta hubiera sido un gesto retórico, no una invitación genuina. Sin embargo, uno de los asistentes del equipo presidencial se le acercó antes de que pudiera decidir. «Matías Ledesma», preguntó. «El presidente te espera en la sala anexa si aún quieres conversar». Nervioso pero decidido, Matías siguió al asistente hasta una pequeña sala donde Javier Milei conversaba con algunos organizadores del evento. Al verlo, el presidente se excusó y se acercó directamente a él. «Gracias por venir», dijo estrechando su mano con firmeza. «Siéntate, por favor. Tenemos unos minutos antes de mi próximo compromiso». Lo que siguió fue una conversación sorprendentemente franca. Lejos de las cámaras y los micrófonos, Milei escuchó con atención, mientras Matías detallaba la situación de su familia. Los trabajos informales mal pagados que su padre había conseguido desde que perdió su empleo formal, el agotamiento de su madre ante los turnos extendidos, sus propias dificultades para mantener el rendimiento académico mientras trabajaba. «Lo que describes es el resultado de décadas de distorsiones económicas», comentó Milei. «Tu padre no perdió su empleo por casualidad, sino porque las políticas industriales artificiales crearon empresas inviables que colapsaron ante la primera crisis seria. Tu madre gana menos de lo que merece porque la inflación crónica ha destruido el valor real de los salarios en el sector público. Y tú tienes que dividir tu energía entre trabajo y estudio, porque el país no genera suficientes oportunidades de calidad para los jóvenes». Matías asintió, reconociendo la precisión del diagnóstico, aunque sin estar completamente convencido de que la solución propuesta fuera la única posible. «Señor presidente», se atrevió a decir, «entiendo el diagnóstico y comparto la frustración con el modelo anterior, pero mientras esperamos que las reformas den fruto, ¿no hay formas de amortiguar el impacto inmediato en familias que ya están al límite?» Milei lo miró con una expresión evaluativa, como sopesando la sinceridad de la pregunta. «Es un equilibrio complejo», admitió finalmente. «Cada peso que destinamos a amortiguar el impacto de corto plazo es un peso que no va al objetivo de largo plazo. Pero reconozco que la teoría económica a veces no captura adecuadamente el sufrimiento humano inmediato». Tras una breve pausa, el presidente tomó una decisión. «Voy a pedirle a mi equipo que revise los programas de transición que estamos implementando. Claramente hay familias como la tuya que están haciendo todo lo correcto, pero siguen cayendo por las grietas. Necesitamos encontrar formas de apoyarlas sin comprometer los objetivos fundamentales de la reforma». Sacó una tarjeta y escribió un nombre y un número de teléfono. «Esta es mi secretaria de Políticas Sociales. Contáctala mañana y menciona esta conversación. No puedo prometer soluciones mágicas, pero sí que analizaremos seriamente cómo mejorar la red de contención para casos como el de tu familia». Matías recibió la tarjeta con sorpresa. No había esperado un resultado tan concreto de su intervención. «Y una cosa más», añadió Milei,
Vi que llevabas un libro sobre economía austríaca. ¿Te interesa el tema específicamente? Estoy intentando entender diferentes perspectivas, respondió Matías honestamente. En la facultad estudiamos principalmente otras escuelas de pensamiento, así que estoy complementando por mi cuenta. Milei sonrió, evidentemente complacido por la iniciativa del joven. La curiosidad intelectual es fundamental en tu campo, comentó, especialmente la disposición a explorar ideas que desafían el consenso establecido. Tomó el libro que Matías había sacado de su mochila y escribió una dedicatoria en la primera página. Sigue cuestionando, sigue estudiando, escribió. El futuro de Argentina depende de mentes críticas e independientes como la tuya. Al salir del Conex una hora más tarde, Matías sentía una extraña mezcla de emociones. El momento de vulnerabilidad que tanto le había avergonzado se había transformado en una oportunidad inesperada. No solo había tenido una conversación personal con el presidente, sino que había logrado plantear preocupaciones reales y recibir respuestas que, aunque no resolvían todos sus cuestionamientos, al menos reconocían la legitimidad de sus inquietudes. Lo que no sabía Matías era que su intercambio con Milei había sido capturado por varias cámaras y ya circulaba extensamente en redes sociales. Un clip de 3 minutos titulado «Estudiante rompe en llanto ante Milei y su respuesta conmueve a todos» se había vuelto viral, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas. Las reacciones eran tan diversas como polarizadas. Para algunos, era un momento de humanidad genuina en un panorama político habitualmente deshumanizado. Para otros, era un montaje, una planta, o en el mejor de los casos, una anécdota insignificante frente a la magnitud de la crisis económica. Matías descubrió su repentina notoriedad al encender su teléfono, que había mantenido apagado durante el evento. Decenas de mensajes y notificaciones inundaron su pantalla. Compañeros de facultad, antiguos amigos del colegio, incluso familiares lejanos con quienes apenas mantenía contacto. Todos habían visto el video. Todos tenían una opinión sobre lo ocurrido. «Se volvió viral, hermano», decía el mensaje de su mejor amigo, acompañado de capturas de pantalla de varios portales de noticias que ya habían publicado notas sobre el incidente. El corazón de Matías se aceleró. No había buscado atención pública, simplemente había expresado una preocupación genuina en un momento de vulnerabilidad emocional. La idea de que ese momento íntimo estuviera siendo analizado, compartido y comentado por desconocidos le generaba una profunda incomodidad. Cuando llegó a su casa esa noche, encontró a sus padres sentados en el pequeño comedor, evidentemente esperándolo. El televisor estaba encendido, mostrando un programa de noticias que analizaba, para su horror, su intercambio con el presidente. «Hijo», dijo su padre, levantándose para abrazarlo, «¿por qué no nos dijiste que ibas a hablar con el presidente?» «No lo planeé, papá», respondió Matías, sintiendo una mezcla de vergüenza y desconcierto. «Solo hice una pregunta y las cosas se dieron así». Su madre lo miraba con una expresión compleja, mezcla de orgullo y preocupación. «Hablaste por muchas familias como la nuestra», dijo finalmente. «Dijiste lo que muchos sienten, pero no tienen oportunidad de expresar». Durante la cena, Matías les contó sobre la conversación privada con Milei, la tarjeta con el contacto de la secretaria y la promesa de revisar los programas de transición. Sus padres escuchaban con una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo, nacido de demasiadas promesas incumplidas en el pasado. «No sé si cambiará algo concreto», admitió Matías, «pero al menos sentí que realmente escuchó». Esa noche, antes de dormir, revisó algunas de las reacciones en redes sociales. Entre los habituales extremos de adulación y condena, encontró comentarios que resonaban con su propia experiencia.
Mi familia está en la misma situación, escribía alguien. Trabajamos, estudiamos, hacemos todo lo que se supone que hay que hacer, y cada vez es más difícil. Más allá de si estás a favor o en contra del gobierno, comentaba otro usuario, ese momento mostró lo que muchos argentinos de clase media están viviendo. Había también mensajes más cínicos, gran actuación del estudiante plantado, otra operación mediática del gobierno. Las lágrimas no pagan las facturas. Matías cerró las aplicaciones, agotado emocionalmente. No había buscado convertirse en un símbolo o en el centro de un debate político. Solo había hecho una pregunta nacida de su realidad cotidiana, y ahora se encontraba involuntariamente en el ojo del huracán mediático. A la mañana siguiente, decidió seguir adelante con lo acordado y llamó al número que Milei le había dado. Para su sorpresa, fue atendido inmediatamente y citado para una reunión esa misma tarde en las oficinas del Ministerio de Capital Humano. La reunión resultó ser más sustancial de lo que había anticipado. La secretaria de Políticas Sociales, una mujer de mediana edad, con extensa experiencia en el sector privado, había preparado una presentación detallada sobre los programas existentes y las modificaciones planificadas. El presidente nos pidió específicamente que analizáramos las grietas en nuestros programas de transición, explicó. Casos como el de tu familia, donde todos los miembros están activamente buscando mejorar su situación, pero enfrentan obstáculos estructurales. Durante 2 horas, discutieron alternativas concretas, programas de reconversión laboral para trabajadores desplazados como su padre, incentivos fiscales para empleadores que contrataran formalmente a mayores de 50 años, subsidios temporales para estudiantes universitarios que mantuvieran cierto promedio académico mientras trabajaban. No son soluciones perfectas, admitió la funcionaria, y algunas tomarán tiempo en implementarse, pero tu intervención nos ha ayudado a identificar un segmento específico que no estábamos atendiendo adecuadamente. Matías salió de la reunión con sentimientos encontrados. Por un lado, apreciaba la seriedad con que habían tomado sus preocupaciones y las propuestas concretas que estaban evaluando. Por otro, era consciente de que dichas propuestas enfrentarían los habituales obstáculos burocráticos, presupuestarios y políticos que caracterizaban a la administración pública argentina. En las semanas siguientes, Matías intentó retomar su rutina normal, aunque la repentina notoriedad lo hacía difícil. En la facultad, algunos profesores lo miraban con nuevo interés, mientras ciertos compañeros lo trataban con distancia, como si su interacción con el gobierno lo hubiera colocado automáticamente en un bando político determinado. Exactamente un mes después del evento en el CONEX, Matías recibió un correo electrónico oficial informándole sobre la creación de un nuevo programa llamado Puente al Futuro, destinado a familias trabajadoras en transición económica. El programa incluía varias de las propuestas discutidas en aquella reunión, adaptadas y ampliadas. Tu aporte fue fundamental para identificar esta necesidad específica, mencionaba el correo. Te invitamos al lanzamiento oficial la próxima semana. El evento de lanzamiento, realizado en un centro comunitario de un barrio trabajador similar al suyo, tuvo una escala mucho menor que la charla en el CONEX, pero un enfoque mucho más práctico. Funcionarios de diversos ministerios explicaban los componentes del programa, los requisitos para acceder y los objetivos a corto y mediano plazo. Para sorpresa de Matías, el presidente Milei hizo una aparición breve hacia el final. Después de unas palabras formales sobre la importancia de apoyar a quienes están haciendo todo lo correcto en circunstancias adversas, se acercó a saludar personalmente a Matías y su familia, que habían sido invitados especialmente. Tu pregunta aquel día hizo más que conmover a la audiencia, le dijo Milei en un momento apartado de las cámaras.
nos recordó algo fundamental, que detrás de cada estadística hay personas reales luchando por salir adelante. Matías asintió, aún incómodo con su rol involuntario de catalizador. Solo espero que el programa realmente ayude a familias como la mía, respondió honestamente. La economía no es solo teoría, reflexionó Milei, en un tono más sobrio que el habitual en sus apariciones públicas. A veces, los que estamos inmersos en modelos y estadísticas, olvidamos que cada punto porcentual representa vidas concretas, con sus esperanzas y dificultades. Tu intervención fue un recordatorio necesario. En los meses siguientes, el programa Puente al Futuro tuvo resultados mixtos, como era de esperar en un país con instituciones debilitadas y recursos limitados. Algunas iniciativas funcionaron bien, otras se vieron obstaculizadas por trabas burocráticas o resistencias sectoriales. El padre de Matías logró acceder a un curso de reconversión laboral que eventualmente le permitió encontrar un empleo formal en logística, aunque con un salario menor al que tenía antes. Su madre pudo reducir sus horas extra gracias a un complemento salarial temporal para trabajadores esenciales. En cuanto a Matías, el programa incluía una beca parcial que le permitió reducir sus horas de trabajo para concentrarse más en sus estudios. No era una solución perfecta ni permanente, pero representaba un alivio significativo para su familia. Un año después del incidente en el Conex, Matías recibió una invitación inesperada. El presidente Milei daría una clase magistral en la Facultad de Economía y había solicitado específicamente su presencia en primera fila. La clase se centró en la evolución de la economía argentina durante el último año, los indicadores que habían mejorado, los desafíos persistentes, las proyecciones a futuro. Milei alternaba entre conceptos teóricos complejos y ejemplos prácticos de la implementación de políticas públicas. En un momento de la presentación, el presidente señaló directamente a Matías. Hace un año, este joven estudiante me hizo una pregunta fundamental. ¿Cuánto deben sacrificar las familias trabajadoras antes de ver resultados tangibles? Es una pregunta que sigue siendo válida y que nos obliga a todos, desde los que diseñamos políticas hasta los que las analizan académicamente, a mantener presente la dimensión humana de la economía. Después de la clase, Milei se acercó brevemente a Matías. «¿Cómo va todo?», preguntó con genuino interés. «Mejor», respondió Matías honestamente. «No perfecto, pero mejor. Mi padre tiene trabajo formal nuevamente, mi madre está menos agotada y yo estoy avanzando con mis estudios». Milei asintió, satisfecho. La recuperación económica real toma tiempo y nunca es lineal. Pero me alegra saber que tu familia está viendo mejoras concretas. Antes de despedirse, añadió, algún día, cuando termines tus estudios, considera trabajar en políticas públicas. Necesitamos economistas que nunca pierdan de vista la realidad de las familias trabajadoras, que entiendan tanto la teoría como la práctica. Esa noche, mientras cenaba con sus padres en una celebración modesta por el nuevo empleo de su padre, Matías reflexionó sobre el extraño camino que había recorrido desde aquel día en el Conex. Un momento de vulnerabilidad emocional que en su momento le había parecido vergonzoso, se había convertido en un catalizador inesperado tanto para su familia como para otras en situación similar. No era ingenuo. Sabía que un programa gubernamental no resolvería mágicamente los problemas estructurales de Argentina, que las mejoras en su situación familiar eran frágiles y podrían revertirse ante una nueva crisis. Pero también entendía, ahora desde la experiencia personal, que la economía no era solo una abstracción teórica, sino una realidad vivida. ¿En qué piensas?, preguntó su madre, notando su expresión reflexiva. «En cómo las cosas más inesperadas pueden generar cambios», respondió.
Nunca imaginé que hacer una pregunta y, bueno, emocionarme en público podría llevar a algo positivo. Su padre asintió pensativamente. A veces, mostrar vulnerabilidad no es debilidad, sino la forma más poderosa de comunicar una verdad. Matías sonrió, reconociendo la sabiduría en esas palabras. Había aprendido que más allá de teorías económicas, ideologías políticas y debates académicos, la economía real se construía y experimentaba en hogares como el suyo, y que incluso el llanto sincero de un estudiante podía, en las circunstancias adecuadas, convertirse en un puente entre esa realidad cotidiana y las grandes decisiones que moldeaban el destino de un país.